Hola, hola de nuevo a todos. Este, Estamos aquí en el podcast de loqueleemos.com. Quiero comentarles que durante el mes de abril tuve bastantes dificultades por temas de trabajo y de tiempo para grabar los episodios que correspondían a ese mes. Y entonces he decidido que este fin de semana van a salir los dos capítulos del mes de abril, ¿sí? Y en el transcurso del mes pues salen los que corresponden a este mes de mayo. Una disculpa de antemano, pero la idea es, como lo dije desde el principio de año, al menos hacer los 24 episodios que corresponden al 2023. Entonces, bueno, voy a iniciar con la saga que estoy leyendo de Sandman, de Neil Gaiman, que ya ustedes pues han escuchado creo que al menos tres entradas o tres podcasts referidas a los primeros tres volúmenes de esta historia. Y el día de hoy justamente vamos a hablar del volumen número 3 denominado País de Sueños. Tengo que decirles que por lo demás hasta ahora, bueno, hasta ahora no, porque ya había leído yo esta saga hace mucho tiempo. Este es para mí uno de los volúmenes tal vez mejor logrados. No el más inquietante, pero sí uno de los que más me ha llegado porque sus historias me parecen muy bien construidas. Entonces voy a permitirme leer muy rápidamente sobre este volumen el prefacio que fue escrito por Steve Erickson y pues bueno, dice así. Mi padre falleció el año pasado. Llevaba algún tiempo enfermo. 2 semanas después de su muerte tuve un sueño relacionado con él. Caminaba a través de las habitaciones de una residencia para personas mayores, muy agradable. Las ventanas estaban abiertas y afuera se veía el cielo y los árboles se mecían bajo la brisa. No había nadie más en este hogar, nadie salvo mi padre. Estaba sentado en su cama y se veía muy bien. Estaba tranquilo y contento. Me saludó. Oh, dije yo, esto es un sueño. Esto no es un sueño, me contestó. Sentados ahí, discutimos esto durante algún tiempo. Sobre sus piernas tenía un plato pequeño y sobre el plato estaba un pastelillo. Me ofreció el pastelillo y me dijo, toma, prueba esto. Y así lo hice. Me dijo, puedes probarlo, ¿no es así? Y así fue. Él dijo, puedes saborearlo porque esto no es un sueño. Pero no quería creerlo y entonces desperté. Pero no desperté en mis cinco sentidos, sino más bien en otro sueño. Les he contado esto a varias personas desde que ocurrió y cada una me ha dicho lo mismo. Cada una de ellas me ha dicho que mi padre tenía razón. Ahora escribo esto por la mañana. Escribo esto sobre la fina hoja de esa navaja que es conciencia por un lado y sueño por el otro. Ese delgado horizonte plateado sobre el que se cierne uno justo antes de quedarse dormido y justo antes de despertar por completo. Neil Gaiman vive allí todo el maldito tiempo. Garrapatea sus cuentos y los despacha desde el delgado horizonte plateado cuyo puente cruzamos los demás solo 2 veces al día. Gaiman es el troll que vive debajo de los puentes. Exhala en globos de palabras las visiones que relampaguean solo fugazmente ante nuestras vistas y que entonces desaparecen con el siguiente recuerdo. Sueños de lo que hemos amado y perdido. Sueños que son más vívidos que nuestras vidas. Sueños que te dicen que no son sueños, de los que surgen preguntas que inquietan y hechizan y que finalmente liberan a nuestros espíritus, si tenemos suficiente valentía para enfrentar las respuestas. En otras palabras, lo que para Gaiman representa pasar un buen rato. Si digo que él traza círculos alrededor de todos los demás que trabajan en cómics, no es simplemente para colocarlo en una clase única, con Gilbert Hernández y Art Spiegelman, y su conciudadano británico Alan Moore, sino que lo digo literalmente porque los cuentos de Neil Gaiman en The Sandman descienden concéntricamente a través de un laberinto narrativo hasta un cuarto ubicado en el centro, donde esperas encontrarte con un confesionario y más bien sales a una llanura que se extiende hasta donde alcanza la vista.
De la misma manera, el personaje llamado Sueño, o Morfeo, o Sandman, acecha en el centro de cada relato de esta colección, habitando los pasajes exteriores. En Calíope, una- un otrora exitoso novelista quien se ha vuelto tan impotente en su arte que ya no puede escribir, hace un trato para esclavizar a su musa, devorándola, buscando en ella su inspiración cuando no la veja por placer. En un sueño de 1000 gatos, una peregrinación de gatos cuyo mundo es dominado por gente que les arrebata a sus críos, los rescata en bolsas y los lanza hacia el olvido. Encuentra que pueden transformar su destino a través de un recuerdo soñado en común. Un sueño de una noche de verano sigue a un grupo de teatro errante del siglo XVI hasta una presentación en la que todo cambiará a mitad de la obra, cuando las máscaras se quitan. Al final, los actores, se aparecen ya no son, los actores que aparecen ya no son los mismos que se habían puesto las máscaras. Y a un viejo personaje de cómics, innombrado aquí por aquellos de nosotros que no pasamos mucho tiempo en el mundo de los cómics, se le agotan las máscaras que poseía en fachada. Ella puede transformar cada elemento de su existencia salvo el que importa, porque la ecuación del alma está escrita en una física que es a la vez mucho más sencilla y más complicada que aquella que los hombres han imaginado. Solo la más astuta y pequeña encarnación de la muerte, que nunca hayas visto, puede consolarla en su desolación, en el último resplandor de luz solar, cuando el delgado horizonte plateado la baña en su furiosa gloria. Element Girl queda liberada de su química mortal, convirtiéndose en algo que desafía la descomposición. Entonces el rostro eterno del corazón contempla con compasión el rostro desfigurado de la psique. País de Sueños sigue los pasos de la novela previa de Sandman, La Casa de la Muñeca, publicada el año pasado. Yo diría que La Casa de la Muñeca es la obra maestra de Gaiman porque cuando la escribió lo era, pero entonces decidió complicar las cosas escribiendo Temporada de Niebla en las ediciones 21-28 de Sandman, que resultaron ser mejores, enfrentando al portador de sueños con la necesidad de su propia redención. Sin embargo, de cierta manera podría ser País de Sueños el interludio entre estas dos novelas, lo que mejor define lo que ha sido el tema de Sandman, plasmado en el espléndido arte de Kelly Jones, Charles Bess, Colin Donan y Michael Jones. Coloca el espejo oscuro de los esfuerzos de Gaiman ante la variedad de vidas cuarteadas listadas arriba, vidas con las que inevitablemente habemos de albergar alguna semejanza. Este, pues, es el Sandman de tu puente particular, el puente ante el que llegaste esta mañana, el que volverás a cruzar esta noche. No le hagan mucho caso al troll que habita debajo de un bastardo descarado. Él no irá a ninguna parte. Seguirá allí mañana y al día siguiente. Escuchen, más bien, esas otras voces en la noche de Neil Gaiman. Son felinas y shakespearianas, desnudas y ambiciosas y desoladoramente solitarias. Es un sueño, dices. No es un sueño, responden ellas. Steve Erickson, Los Ángeles, julio de 1991. Bueno, tengo que comentar que en particular eh, este volumen a mí me pareció magnífico realmente. Creo que lo que plantea el autor, eh, dice Erickson que es un interludio, mm, pero realmente a mí me parece que puede ser un poco más allá que esto, ¿no? Que un intermedio. Yo creo que en País de los Sueños, Sandman lo que hace es ampliar, por no decirlo de otra forma, la cosmovisión de este universo de Sandman. Mm, para ello recurre de nuevo como a varias estrategias que él ha venido utilizando en toda la obra y que de hecho utiliza en muchas de sus novelas y sus relatos, ¿no? Que es la mitología. Por ejemplo, en el primero de los cuentos, en Calíope, que es la musa griega de la escritura, una diosa menor, resulta que ella es raptada por un escritor y entre comillas, se la hereda a otro, ¿no? Es una musa esclavizada, este, violada, es una musa sometida, encerrada, secuestrada, eh, que tiene dos propósitos para quienes la someten. Uno, que los
les pueda dar a ellos toda la creatividad posible para ser los mejores escritores y tener grandes novelas y grandes bestsellers. Yo no sé si en este sentido Gaiman se sentiría identificado y tiene secuestrada su propia Calíope, por ejemplo. Y otro aspecto muy particular es que, pues, como es una diosa muy guapa, pues también la someten sexualmente. Entonces hay como una manifestación ahí de la violencia encarnada en lo humano que no distingue ningún tipo de profesión ni a ningún tipo de persona. Entonces creo que allí hace un ejercicio un poco fuerte en el Gaiman porque realmente algunas de las viñetas y de las imágenes ilustradas son bastante fuertes. El segundo volumen, o más bien el segundo apartado de este volumen, a mí me pareció muy particular y me pareció muy bonito porque nos lleva como a otra dimensión y es entender que los sueños no hacen parte única y exclusivamente de la especie humana, sino que también muchos animales pueden soñar. Y en este sentido, Sandman nos ubica en el mundo de los gatos, ¿no? Ahora en la reseña que van a ver que escribí, hablo un poco de eso porque no quiero ser como muy repetitivo. Entonces, en el mundo de los gatos está esta idea de que los gatos alguna vez fueron libres y tienen la intención de recuperar esa libertad y someter otra vez a la humanidad para que sea la humanidad quienes son sus esclavos o sus mascotas, ¿no? Es una premisa bastante interesante, pero además muy bonita en el sentido de que Morfeo eh, se transmuta en gato, ¿no? Y también está en el universo gatuno haciendo el mismo papel que hace con la humanidad, ¿no? Que es ser el dios del sueño. El tercer volumen es tal vez una continuación de alguno de los cuentos o de los apartados de un volumen anterior. Nos volvemos a encontrar con William Shakespeare. Recuerden que en un volumen anterior Morfeo le dio a Shakespeare la posibilidad de vivir eternamente, no en términos de su humanidad, o sea, del tiempo de vida que tiene, sino en términos de ser recordado por su obra. Y para ello Morfeo le pide dos obras. Y en este volumen lo que hace Shakespeare es presentar su primer obra o gran obra que lo hace famoso, que es Sueños de una noche de verano, que es el título mismo que tiene el apartado en este volumen. Bueno, y finalmente, en el último apartado, Morfeo no aparece, nos encontramos con Muerte, su hermana menor, de hecho. Bueno, su hermana. Creo que Morfeo es el menor. Sí, Morfeo es el menor. Entonces, este volumen, este apartado, habla de una eh, heroína, una superheroína que puede transmutar, digamos, todos los materiales y todas las cosas, pero que no puede evitar sucumbir ante la vejez. Pero es una vejez muy particular, es una vejez de mucho deterioro y que la transfigura a ella como en una máscara, ¿no? O más bien, la obliga a portar siempre una máscara porque debajo de la máscara todo es horrendo, ¿no? Y ella está muy cansada, muy deprimida y lo que quiere es morir. Eh, Muerte pasa por su apartamento porque fue a visitar a una vecina de esta superheroína anciana, o sea, fue a visitarla porque se estaba muriendo y la ve sollozar y pues empieza a conversar con ella. Y es muy particular porque Muerte no tiene el poder para matar por su propia cuenta a una creación de la que ella no hizo parte, y en este caso pues esta superheroína es una creación de otro dios, ¿no? Entonces aquí hay una cosa muy particular y es que Gaiman, como lo ha hecho, por ejemplo, en American Gods y en otras múltiples historias, amplía el universo mitológico, porque no solamente habla de los dioses griegos, sino que también habla de los dioses egipcios. Aquí uno de los protagonistas o uno de los personajes que aparece como importante en este apartado es el dios del sol egipcio, ¿no? Ra. Y bueno, el desenlace justamente se lleva al atardecer, ¿no? Creo que es bastante interesante entonces cómo se da o cómo se logra esta ampliación. Esta ampliación de lo mitológico en el universo de The Sandman. Voy a permitirme entonces, para finalizar, leer brevemente la reseña que escribí.
Neil Gaiman, de Sandman, País de Sueños, volumen 3. No es el país de las maravillas, sin duda. Los sueños pueden ser dulces a veces, otras tantas siniestros. Y los horrores y las pesadillas también se manifiestan de manera onírica en el momento menos pensado o soñado. En este volumen 3 de la maravillosa saga de Neil Gaiman volvemos al onirismo, a la magia y a la mística narrativa. Este volumen está dividido en varios apartados o historias que no necesariamente están relacionadas entre sí, pero que tienen a los eternos sueño y muerte como protagonistas, influyendo drásticamente en la percepción y la vida de los mortales que no logran comprender la complejidad del universo que les rodea. La primera historia que se presenta nos muestra a una Calíope atrapada por un escritor en sus últimos años de vida, quien, en vez de cumplir su promesa de liberarla antes de que llegue su hora, se la transfiere a otro joven escritor que ni corto ni perezoso se aprovecha hábilmente de la deidad griega para hacerla sucumbir de nuevo ante el ego y la maldad humana. Calíope, otrora amante de sueño y madre de un hijo suyo, reza intensamente para recibir ayuda de éste y así ser liberada. La segunda historia es muy particular. A mi modo de ver, algo inédita dentro de las historias ya leídas en la saga de Sandman. Habla de gatitos. Según Gaiman, los felinos también sueñan. Sueñan con el día en que volverán a ser libres y tener el control del universo. Y digo que esto es algo inédito porque de alguna manera pensamos que el universo de Sandman, al igual que el universo real, se centra insistentemente en la humanidad, dejando de lado a otro montón de seres vivientes y sintientes también, soñadores también, que pueden ser protagonistas en este camino que recorremos. En la tercera parte volvemos con un viejo conocido, William Shakespeare. Le presenta a Sueño y a una corte de seres mitológicos, más precisamente del mundo de las hadas, la premier de Sueños de una noche de verano. Comedia que integra a la vez parte de esos seres mitológicos que están viviendo la representación. Queda establecido en esta historia que Shakespeare debe pagarle al sueño por el don que le brindó en una historia de algún volumen anterior por medio de dos grandes obras y El sueño de una noche de verano es la cuota inicial para saldar esa deuda. En la historia final de este volumen no aparece Sueño. En su ausencia, Muerte entra en escena para brindarle apoyo y a una superheroína que no puede morir, a pesar de que este suceso es su mayor deseo. En este breve relato aparece Ra, el dios del sol de la mitología egipcia, con lo que Gaiman amplía el espectro del universo de The Sandman y las referencias mitológicas que existen dentro de dicho universo, complejizando los argumentos y dando una posibilidad de múltiples giros a sus historias. En fin, The Sandman parece inabarcable tanto como inigualable. Lo más importante es que no dejo de disfrutar ni una sola viñeta y cada página me regocija. A veces me aterra y siempre, sin duda, me asombra. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Espero pronto subirles el episodio pendiente también del mes de abril y prepárense para los episodios de el mes de mayo que van a estar bastante interesantes porque pues he tenido la oportunidad de hacer unas lecturas muy interesantes y que estoy seguro que les va a gustar. Recuerden pues que la intención de este blog y de este podcast es fomentar la lectura de pues todos los géneros, sobre todo de la novela, de la fantasía, de la ciencia ficción y del cómic. Pero pues aquí leemos de todo un poco. Espero que les guste este trabajo. No se olviden seguir si pueden hacerlo eh, las páginas y las redes en las que está lo que leemos. En Twitter lo que leemos uno, Instagram lo que leemos.com, el podcast de lo que leemos.com está en Spotify y en todas las plataformas. También hay un canal de YouTube con el mismo nombre. Y creo que lo más importante y es, digamos, la meca o el centro de todo este proyecto, el blog, que lo pueden encontrar como lo que leemos.com. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Hasta luego.